Hola terceros básicos, hoy día vamos a ver un nuevo video para geometría, pero antes vamos a recordar que en la guía número 10 trabajamos lo que era reconocer las medidas de los ángulos a partir de los referentes de 45 grados y 90 grados, donde lo veamos claramente en el uso de la escuadra, ¿ya? Así que vamos a seguir continuando con este referente, pero en un nuevo contenido, ¿ya? O mejor dicho, objetivo. Así que pongan mucha atención a la siguiente situación. Observemos la siguiente situación. Acá vemos un ángulo que se llama el ángulo A y se colocó junto con la escuadra para tener noción de sus medidas. ¿Cuánto mide el ángulo A? Tenemos que aquí pintar entonces cuánto mide más o menos el ángulo A. Mide menos de 90, mide más de 90, mide menos de 45 grados o mide más de 45. Acá, como podemos ver, recuerden que la escuadra indicaba un ángulo recto de 90 grados, la mitad sería un ángulo de 45 y el referente podría ser que mide aproximadamente más de 45 grados. Que sería como lo más adecuado indicar. Sigamos. Considerando la respuesta anterior, ¿cuántos grados puede medir aproximadamente el ángulo A? Bien, aproximadamente medirá 50 grados aproximadamente. Sigamos. ¿Cómo es la medida entregada del ángulo A? ¿Es exacta o es estimada? ¿Qué creen en casa? ¿Lo medimos exactamente o estamos aproximando su medida? Mejor dicho, estimando, acercándonos a su medida exacta. Bien, lo que hicimos fue estimar la medida, ya que no utilizamos el transportador para medir exactamente cuánto mide, sino que estimamos con la referencia de si mide más de 45, menos de 90, más de 90, y con el apoyo de la escuadra también que tenemos como referente además. Sigamos. El objetivo es estimar medida de ángulos. La medida de un ángulo puede ser exacta o puede ser estimada. Para estimar la medida de un ángulo se pueden utilizar como referente medidas ya conocidas, como el ángulo de 90 grados y el ángulo de 45 grados, y entregar una medida estimada. ¿Qué quiere decir estimada? Que sea una medida cercana a la exacta. Entonces, utilizando como referente el ángulo recto que mide 90 grados, recuerden que lo identifican fácilmente con la ayuda de la escuadra o con un papel lustre, o el ángulo de 45 que corresponde a la mitad del ángulo de 90 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Este ángulo A, ¿ya? El ángulo A mide menos de 90, que ahí lo podemos ver claramente con el rayo imaginario que se hizo para que vieran que mide realmente menos de 90. Y además podemos decir que mide más de 45 porque mide más de la mitad. Bien, por lo tanto podemos decir que el ángulo estimadamente o aproximadamente mide 70 grados. Sigamos. Actividades. Vamos a ver algunas de las actividades de la guía. Aquí dice, estima la medida de cada ángulo, describe los referentes utilizados. Como vimos anteriormente, entonces los referentes van a ser medidas conocidas, como 90 grados o 45 grados. Acá en este reloj como referente vamos a utilizar un ángulo de 45 grados. Bueno, en casa también pueden ayudarse utilizando la escuadra, un papel como referente también, para asegurarse. Y la medida estimada podría ser de 50 grados. En casa, si ustedes colocaron 60 o 70, está bien, porque estamos dentro del parámetro que es que mide menos de 90, que es lo que podemos decir además. Lo importante es que no se salga mucho, no se dispare tanto, no se aleje tanto de lo que es un ángulo menor a 90 grados, porque claramente es menor de 90 grados. El siguiente vamos a ocupar como referente un ángulo de 90 grados,
ya que se acerca bastante a un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero mide menos de 90, por lo tanto, estimadamente mide como unos 85 grados. Si en casa pusieron 80, está bien. Incluso 90 ya podríamos decir que está bien, porque a simple vista también podríamos decir que 90 grados, ya que se acerca bastante. Pero, como les digo, mide en realidad menos de 90. Por lo tanto, estimadamente su medida es de 85, 70 o 75 en caso que ustedes lo hayan puesto. Como no es preciso, no va a haber una respuesta solamente. Bien, sigamos. Acá de nuevo tenemos como referente entonces el ángulo que mide 90 y al otro lado vemos el ángulo que mide 45. Bien, el ejercicio A vamos a estimar acá, igual que en el caso anterior, podemos tener varias respuestas. En este caso ustedes podrían decir que está más o menos en los 20 grados o 30 grados, 25 grados, ¿ya? En el ejercicio B vemos claramente que es mayor a 90 grados, por lo tanto podríamos decir que mide como unos 100 más o menos, ¿ya? En el ejercicio C podríamos decir que estimadamente mide como unos 85 grados, ¿ya? Sigamos. Y en el ejercicio D mide menos de 90 grados, por lo tanto debe estar como entre los 30 y 35 grados. Incluso 45 podríamos decir que al parecer sí indica como la mitad. Continuemos. Observa las siguientes imágenes y estima el valor de la medida del ángulo. Bien, acá se puede utilizar la escuadra, pero en casa recuerden, si no la tienen, pues se puede utilizar un papel lustre. Escribe si el ángulo mide aproximadamente más de 90, menos de 90, pero más de 45 o menos de 45. En el caso 1 mide menos de 90 grados, ¿ya? En el caso 2, pero más de 45 podríamos decir, está por ahí, el ejercicio 1 parece. Bien, no, yo me inclino en la 1 menos de 90, porque está como en los 45, si dejémoslo menos de 90. En el ejercicio 2 podríamos decir que está en menos de 90, pero más de 45. En el ejercicio 3, claramente más de 90 grados. Y ahí estaríamos bien. Continuemos. Demuestra lo aprendido. Observa los siguientes ángulos y estima el valor de sus medidas sin utilizar la escuadra. Marca en el recuadro si el ángulo mide aproximadamente más de 90, menos de 90, pero más de 45 o menos de 45. En el caso ángulo 1, vamos a agregar un rayo acá para ayudarnos. Aquí con esto tendríamos 90, pero aquí estaría como la mitad. Podríamos decir que mide menos de 45, que es más preciso. En el ángulo 2, acá podríamos agregar como un rayo por acá para hacer el recto. Claramente es más de 90. Acá recuerden usar esta trampa para ayudarse, chiquillos, ¿ya? Agregando un rayo para armar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Ahí arme como un ángulo de 90 y aquí claramente el ángulo original nos indica que es menor de 90, pero más de 45. Ahí estaríamos. Y en el ángulo 4 podríamos decir, ahí tenemos un ángulo de 90. Ahí están como los 45. Me inclino por menor de 45. Y ahí estaría. Bien, chicos, no se preocupen si no llegan a las mismas estimaciones que dije yo, pero como les digo, son estimaciones. Y la idea y lo más importante de esto es que nos acerquemos como a la medida más exacta, utilizando entonces como referente al ángulo de 90 y al ángulo de 45, que fue lo que habíamos visto en la guía anterior. Bien, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.